Y quiero por favor pedirle que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, verso 24, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén y amén. Yo quiero compartirle en esta tarde sobre 7 pilares para construir nuestra casa sobre la roca. Amén. Ahora, ¿por qué 7? Porque hubo 7 momentos en los que Jesús habló. Las frases más importantes que puede dar una persona es cuando esa persona está a punto de morir. Cuando una persona está a punto de morir, es más, las frases que da la persona cuando va a morir las utilizan para colocarlas en la tumba y se convierten en algo llamado epitafio. Epitafios son las frases más importantes que dijo esa persona antes de morir. Y por eso hoy es un día muy especial, porque es un día y es una semana, un tiempo valioso, que es lo que significa la Semana Santa, que es donde queremos hablarles a ustedes sobre las 7 palabras. 7 palabras, las 7 palabras que Jesús dio en el momento en el que Él estaba siendo crucificado. 7 palabras con las cuales el Señor da y se convierten en esos 7 pilares que sostendrán nuestra casa, que sostendrán nuestra familia. Y hoy queremos compartirles uno a uno de esos 7, y que cada uno de esos 7 tiene una enseñanza poderosa para nosotros y para nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos con el primer pilar o la primer palabra que dijo Jesús en el momento de ser crucificado. La palabra está en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas capítulo 23, versículo 33. Dice la palabra: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra, la primera frase que dijo Jesús en el momento de la crucifixión fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer pilar para nuestra familia tiene que ser tener la actitud de perdonar en la familia, una actitud de perdón en la familia. Saben, lo más importante que enseñó Jesús en este momento fue: perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben el mal que están haciendo. Saben que una de las cosas más importantes, más valiosas, pero más atacada en la familia es la falta de perdón. El odio, el resentimiento, el rencor muchas veces vienen sobre una familia, sobre el padre, sobre la esposa, sobre los hijos, porque sencillamente nos costó perdonar. Nos dolió perdonar, no pudimos perdonar, no pudimos pasar por alto la ofensa que se cometió. Y la palabra de Dios enseña esto: sin perdón morimos por dentro. Cuando una persona no puede perdonar, está muriendo por dentro. Poco a poco se está destruyendo a sí misma. El perdón es tan valioso para un hogar, el perdón es tan valioso para una familia, que muchas veces
cuando el padre hace algo que no es correcto, o la madre o los hijos, pasar la página, desatar el perdón, es algo que en realidad cuesta de una manera impresionante, y es una de las causales que trae la división en el hogar. Alguien dijo que el invento más poderoso que habían creado se llamaba el borrador, el invento más poderoso. Y le preguntaron por qué usted cree que es el invento más poderoso que han hecho. Dijo, por algo especial. Dijo, porque anteriormente, cuando una persona estaba haciendo un dibujo y había invertido mucho tiempo, había invertido muchas horas, había invertido mucho trabajo, y cometía un pequeño error, todo lo que había hecho se echaba a perder, se dañaba, se perdía. Pero con el borrador empezamos a entender algo, que aunque todo se había hecho muy bien, pero si en algo se fallaba, solamente se podía borrar aquella cosa en la que ellos habían cometido un error. Y eso es lo que significa el perdón. El perdón es como el borrador, que tú sabes que tu papá, tu mamá, tu esposa o tu hijo han tenido una vida de bendición, han servido, han ayudado, pero aquello malo que cometieron, tú tienes la capacidad de tomar el borrador y quitar la parte que no estuvo bien, y quitar la parte en la que esa persona se equivocó o falló. Dar el perdón es algo de lo cual tú tienes que salir determinado en esta tarde y decir, yo estoy determinado a perdonar sin importar lo que haya hecho esa persona. Perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido. Hay una persona que piensa y es, yo tengo derecho de herir porque esa persona me hirió. Yo tengo derecho de fallar porque esa persona también me falló. Y dice que cuando alguien se determina a perdonar es quitar el derecho, es renunciar al derecho de fallar porque alguien te había fallado. El perdón es la decisión que se da sin esperar que el que ofendió la pida. Es algo que tiene que salir de tu corazón. Tienes que aprender a perdonar a tu padre, aprender a perdonar a tu hermano, aprender a perdonar a tu tío, aprender a perdonar a aquella persona que hizo algo indebido en tu vida. Tú puedes decir, pero es que él lo que hizo me marcó negativamente por siempre. Pero lo que ha ocurrido es que cuando tú no perdonas, hay algo por dentro que te está dañando continuamente, que te está afectando. Por eso la primera palabra que dio Jesús antes de ser crucificado, y es el pilar que tú tienes que tomar hoy, es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que ellos hacen. Y tu determinación debe ser: Señor, perdónalos, pero yo también estoy determinado a perdonar esta persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso al Señor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer pilar? Perdonar a los de mi familia. Vamos con el segundo pilar de la familia, y es la vida espiritual de la familia. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Lucas 23:43. Dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le estaba hablando Jesús? A uno de los ladrones. Muy bien. ¿Y qué estaba desatando Jesús sobre él? Estaba desatando un decreto, le estaba dando una voz de esperanza y le estaba hablando de una vivienda en otro lugar celestial, del paraíso. Cuando hablamos del paraíso en la Biblia, también hablamos del Edén. Paraíso y Edén significa lo mismo. Y vamos a remontarnos un momento a Génesis, donde habla del huerto del Edén. Quiero leerle en Génesis 3:8, donde dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día,
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjese que dice que aquí estaba la primera pareja, que después fue la primera familia, Adán y Eva. Y Dios los colocó ¿en dónde? ¿En el huerto de qué? Del Edén, que es el paraíso. Y dice que ahí habían dos elementos importantes. Dice que ellos oían la voz de Dios, pero dice también que ahí en ese huerto estaba la presencia de Dios. Si nosotros queremos tener una familia de éxito, ¿cuántos estuvieron ayer en la película que proyectamos como Flechas? ¿Cuántos vinieron ayer? Bueno, los que no vinieron, esta película es muy buena porque la primera parte de la película se muestra cómo esta pareja en sus propias fuerzas quisieron ser los mejores padres. Trabajaron duro, le dieron gusto a los hijos, pero llegó un momento donde en sus propias fuerzas no fue suficiente para sacar adelante su hogar. Y a veces uno como esposo, como esposa, como padre, quiere dar lo mejor para sacar adelante su familia, pero yo les digo algo, definitivamente sin la ayuda, sin la presencia de Dios, si nuestra familia no tiene un fundamento espiritual, por más que querramos cambiar o buscar un cambio en mi familiar, no va a ocurrir. Y eso fue lo que vimos ayer en la película, hasta que ellos como familia comenzaron a buscar de Dios, tuvieron esa sed espiritual y empezaron a tener contacto con Dios y con la palabra, ahí fue que comenzó a haber un cambio. No por venir a la iglesia cada domingo, porque a veces uno dice yo cumplo con ir el domingo a la reunión, pero para ver un cambio y para estar en el propósito de Dios tenemos que ir un paso más adelante, y es tener de verdad una vida espiritual en la familia. Entonces habla ahí que ellos oían la voz de Dios, y nosotros en la familia, ¿cómo podemos en la práctica oír la voz de Dios? Cuando estudiamos o cuando leemos la Biblia en familia. Por eso es importante que ustedes después de este seminario puedan salir con un propósito, y es tener un día en la semana por lo menos donde como familia ustedes se dediquen a leer la Biblia. Pueden leer un salmo, un proverbio, un evangelio, pero que ustedes tengan el contacto con la palabra, porque ahí es cuando Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Ahí es cuando nos confrontamos con el espejo de la Biblia, y ahí es donde nuestro corazón se desnuda y podemos escuchar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pero dice que también estaba la voz de Dios, pero también la presencia de Dios. ¿Cómo podremos traer la presencia de Dios a nuestra casa? Cuando oramos. Mira lo que dice este versículo, Primera de Reyes 9:3 dice: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta tu casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Tú quieres que los ojos de Dios estén sobre tu familia? ¿Sí o no? ¿Sobre tu casa? ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí, orar y rogar. Es muy importante la oración. La verdad, nosotros cuando yo me levanto por la mañana con mis hijos, lo primero que vemos es a mi esposo que está desde la madrugada orando. Él muchas veces se levanta para no despertarme, lo hace en un lugar donde no haga ruido, pero yo me levanto y lo primero que él hace es que él está orando. ¿Por quién? Está orando por mí, está orando por mis hijos, está orando por esas necesidades que tenemos como familia. Y también tenemos esos tiempos de oración en común como familia. Entonces, la oración, aparte de ser individual, tiene que ser como familia un fundamento y un pilar para que traiga la presencia de Dios, para que traiga la protección de Dios. Por eso también es muy importante cuando en nuestras casas se hace una célula, porque en esa célula se desata la presencia de Dios y hay una bendición especial. Entonces, un pilar es esa vida espiritual. No es solamente hacer riquezas, no es solamente avanzar en el trabajo, es que nosotros dejemos una herencia espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Y aquí cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, también vemos otra parte importante que es la comunicación.
Jesús estaba desatando unas palabras de esperanza a este ladrón. Y a veces uno como familia, con los más duros es con los de la propia casa. A veces tenemos más paciencia con los discípulos, con los trabajadores, con el jefe, pero a veces con la familia como que nos cuesta tener esa misericordia y ese amor. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dar palabras de vida. Y es muy importante que para que ese paraíso esté en tu casa, tú fomentes una buena comunicación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo es esa buena comunicación? La Biblia dice que las palabras sabias traen vida. Y la Biblia dice que en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte. Con cada palabra que tú desatas en tu casa, estás desatando vida o muerte. Cuando tú bendices a tu esposa, estás trayendo vida. Cuando tú bendices a tus hijos, así ellos no sean perfectos, así ellos no sean los hijos que tú quieres, tú estás trayendo argumentos a favor a tu casa. Pero a veces, ¿qué pasa? Usamos las palabras para herir, usamos las palabras para gritar, para imponer nuestra voz. Y la Biblia dice que es más bienaventurado el que es tardo para hablar, pero que se dispone para oír. Es decir, que si tú quieres fomentar una buena comunicación en tu casa, tienes que aprender también a oír, a escuchar a tu esposo, así él no hable mucho, preguntarle cómo le fue en el día, qué cargas está pasando, qué luchas tiene en su corazón, a los hijos, que tú fomentes ese diálogo y esa comunicación, porque cuando hay un buen diálogo hay armonía, cuando hay armonía hay paz, y cuando hay paz es esa presencia de Dios y podemos decir: ese paraíso es mi casa, anhelo llegar a mi casa, anhelo encontrarme con mi esposa, anhelo encontrarme con mis hijos, y verdaderamente esa familia y esa casa comienzan a ser un pedacito del cielo aquí en la tierra. Entonces, dos consejos importantes. Primero, la parte espiritual. No descuiden la oración. Si tú vienes por primera vez, no importa. Tú vas a aprender a orar por tu familia. Vas a aprender a orar por tu esposo, por tus hijos. Y lo vamos a hacer en equipo también. Vamos a estudiar la Biblia en equipo. Y vamos a cuidar una buena comunicación con palabras edificantes, con palabras de bendición, con palabras que no son de gritos, sino que son de vida y de edificación para nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora vamos con el tercer principio. El tercer principio fue la tercera palabra que dijo Jesús en la cruz. En Juan 19, 26, 27 dice: cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El tercer principio es la correcta relación que debemos tener con nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 127? De 3 al 5, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, cuando Dios pensó en la familia, pensó no solamente en la pareja, no solamente en el matrimonio, sino pensó en una descendencia, pensó en generaciones. Cuando tú te casas con alguien en el propósito de Dios, el legado que tú dejas en esta tierra, ¿qué es? Tus hijos, tu descendencia. Y a mí me impacta porque hoy en día la gente no se quiere casar. Hoy en día, según un estudio que hizo el DANE ahorita en Bogotá, las familias cada día son más pocas. Hoy en día son pocas y además no quieren tener hijos. Antes las familias tenían 3 hijos, 4 hijos, ahora no tienen hijos y tienen es un animal de compañía.
Entonces, ¿qué está pasando? Como que la familia se está desdibujando y el propósito de tener hijos, como que el enemigo viene a decir: los hijos no son importantes, los hijos te van a quitar la oportunidad de estudiar, la oportunidad de tener dinero, la oportunidad de realizarte. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que los hijos son nuestra herencia, los hijos son la bendición de Dios para nosotros aquí en la tierra. Y dice también que son saetas, son esas flechas a las cuales nosotros vamos a direccionar de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos. Y quiero ponerles un ejemplo en la Biblia de un hijo que se llamó Timoteo. Quiero leerles Hechos 16 del 1 al 3 y segunda de Timoteo 1:5. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice segunda de Timoteo 1:5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Habla la Biblia de Timoteo. Timoteo fue el discípulo de Pablo. Timoteo fue un tremendo hombre de Dios. Timoteo fue un joven que desde niño fue consagrado para servirle a Dios. Pero lo más tremendo es que dice aquí que su mamá, que se llamaba ¿cómo? Eunice. Eunice significa la que conquista bien. Dice que su mamá sí era temerosa de Dios, era como decir cristiana, pero era hijo de un padre griego. Pero aún así, cuando la Biblia se refiere a Timoteo, dice: la fe fingida que hay en ti, que tú recibiste de tu mamá Eunice, pero que también viene de tu abuela Loida. Es decir que estas mujeres, Loida y Eunice, dejaron una herencia en su hijo. ¿Y cuál fue esa herencia? La fe no fingida. ¿Cuántas mujeres hay acá? Levanten la mano. Tú tienes una misión en esta tierra, y es que si eres casada o cuando te cases, desatar esa fe a tus hijos y a tus nietos. A mí me impacta, y ahorita les voy a presentar a mis hijos cómo mi mamá, que es una mujer de Dios, le enseña a mis hijos a orar, a interceder, a conocer la Biblia, porque es una herencia espiritual. Y el nombre Timoteo significa temeroso de Dios. Y yo les digo algo: el éxito de una familia es tener niños y jóvenes temerosos de Dios. Y sí se puede. Mi hija ya está en la universidad, mi hijo está en el colegio, que no son cristianos, pero ellos han aprendido a guardar sus principios, ellos han aprendido a defender su fe, ellos han aprendido a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque ven un ejemplo que se puede seguir. Y hoy le quiero hablar a los hombres. ¿Dónde están los hombres? Hombres, ustedes tienen una función con sus hijos. Mire lo que dice primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hombre, si tú amas la palabra de Dios y tú le enseñas esa palabra de Dios a tus hijos, dice que la simiente va a ser cambiada de una simiente corruptible a una incorruptible. ¿Cómo así? Todos fuimos formados en pecado, todos venimos de no las mejores familias, pero cuando entramos en contacto con la palabra, la simiente, es decir, el linaje, la generación es cambiada. Y todo lo que era malo, Dios lo convierte en bueno. Todo lo que era maldición, Dios lo convierte en bendición. Y una función de los hombres, mire lo que dice Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es decir, cuando uno nace sin Dios y sin el temor de Dios, nace con maldiciones. Pero si tú, hombre, te vuelves a Dios y descubres esas maldiciones generacionales de alcoholismo, de droga, de prostitución, de enfermedad, de muerte, y tú te levantas a quebrantar esas maldiciones de tu descendencia, de tus hijos, vas a poder levantar un hogar y una descendencia para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y quiero que por un momento conozcan a mis hijos y que ellos les puedan contar brevemente
como hijos que han podido ver de ejemplo en nosotros o en sus abuelos para servirle a Dios. Quiero que vengan Estefanía y Juan David, no sé si están por ahí, que ellos se presenten rápidamente y puedan compartirles algo que les haya servido en su vida cristiana. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me llamo Estefanía, tengo 17 años y para nosotros es un privilegio estar en este lugar, poder compartir con ustedes. Realmente creo que es tan importante. Siempre desde pequeños nuestros papás nos han formado, nos han enseñado de la palabra de Dios, y yo recuerdo siempre algo que me encanta, por ejemplo, de mi papá, como decía ahorita mi mamá, es que en las mañanas yo recuerdo que mi papá antes oraba cerca a mi cuarto, entonces eran las 5 de la mañana y yo escuchaba y me despertaba y yo, Señor, me tocaba levantarme y orar porque ya de tanto escucharlo súper fuerte. Pero a lo que voy es que siempre es importante tener en cuenta cuáles son las prioridades en nuestra vida. Lo primero es Dios, luego yo y luego mi familia. Y es como el pastor César nos ha enseñado. Y creo que mis papás han tenido muy en claro eso, porque siempre ellos han invertido tiempo en mi hermano y en mí, y es muy importante eso para la formación de los hijos. Entonces siempre ellos, cada semana también tenemos un momento en familia para compartir de la palabra de Dios, para tener un tiempo de oración. Nos enseñaron a orar, a leer la palabra, y siempre a defender nuestra fe a donde quiera que vayamos. Y el carácter de un hijo también es formado por lo que los padres le enseñan. Nuestros papás también nos corrigen, nos dan consejos, y como hijos es importante que podamos escuchar siempre los consejos de nuestros padres en todo momento, así no nos guste, chicos, así no nos guste a veces lo que nuestros papás nos dicen. Es importante tomar esos consejos, porque de todas maneras ellos son una autoridad que Dios ha colocado sobre nuestras vidas, para que Dios usa para guiarnos, para mostrarnos también cuál es el camino, y ellos nos han enseñado a siempre vivir alineados con la voluntad de Dios. También siempre ellos nos han enseñado a hacer nuestro devocional todos los días, a crecer en nuestra relación con Dios, y eso es lo que a nosotros nos guarda en el mundo, en nuestro colegio, en la universidad. Como que lo que nos guarda es siempre nuestra relación con Dios y lo que nuestros papás nos han enseñado. Y algo también muy importante que he aprendido es que como hijos debemos entender que tenemos que ser sinceros con nuestros padres, y es algo que hemos aprendido con mi hermano a lo largo de nuestra vida. Cuando uno hace algo en lo oculto es porque está mal. Entonces nuestros papás siempre nos han enseñado, así ustedes hagan algo malo, es mejor que ustedes hablen a tiempo para poder corregir eso, en vez de guardarlo y dejar que eso que está mal en nuestro corazón nos afecte o crezca. Y es algo que hemos aprendido mucho con nuestros padres. Bueno, mi nombre es Juan David y tengo 13 años, y pues quiero decirles que, bueno, complementando lo que dijo mi hermana, nosotros como hijo, decirles a ustedes que también nosotros debemos confiar en nuestros padres muchas veces, porque nosotros a veces pensamos que podemos contarle a nuestros amigos o a cualquier conocido, pero la verdad es que ellos no van a decir lo que tú quieres escuchar, sino que van a decir lo que en verdad es mejor para ti, y siempre te van a guiar por el mejor camino. Entonces, siempre que pasemos por alguna prueba, porque pues yo y mi hermana hemos pasado por pruebas también en nuestro colegio, pues hay que confiar en nuestros padres también. Y algo muy importante que yo pienso es tener un corazón moldeable, y que nuestros papás o nuestras autoridades lo puedan formar, o Dios a través de ellos, porque
pues pienso que la verdad, o sea, tengamos un corazón humilde y una actitud humilde, porque ellos siempre van a tener la razón, y aunque muchas veces nosotros queramos levantarles la voz o no sé, alegarles o pelear contra ellos, pues nunca vamos a ganar. Entonces pienso que la verdad, pues hay que dejarnos formar y siempre aceptar el consejo de nuestras autoridades. Gracias. Amén. Bueno, algo que en realidad yo quiero que ustedes entiendan es que familias perfectas no existen. No hay familias perfectas. Pero lo que sí son familias que aprenden a conciliar, a arreglar, a cambiar, a pedir perdón. Muchas veces yo he tenido que pedirle perdón a mi hija o a mi esposa o a mi hijo de muchas cosas. Muchas veces hemos tenido que sentarnos, muchas veces nosotros los hemos decepcionado en algo a ellos, o ellos nos han decepcionado a nosotros en algo, pero siempre no permitimos que el enemigo nos dañe, nos distancie, sino que aprendemos a confiar, a hablarnos las cosas, a decirnos, a corregirnos, a enseñarnos, y sobre todo entender que el único perfecto es Dios, pero nuestra meta es ser perfectos. La Biblia dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es la meta que a mí como hombre Dios me ha colocado. La meta que yo tengo es ser como el Señor, perfecto. Entonces continuamente yo tengo que estar hablando con ellos, corrigiéndoles, pidiéndoles perdón, también que ellos me enseñen a mí, me digan, me corrijan. Y como familia nosotros hemos logrado ser una familia de bendición. Mis suegros, como les decía, mis papás son cristianos, mis suegros son pastores también de la Misión Carismática Internacional, son discípulos nuestros, y como familia nosotros le hemos aprendido a servir al Señor y hemos entendido qué sería de nuestra vida si nosotros como familia no hubiéramos determinado servir al Señor. ¿Qué sería de nosotros? Mi hija está en la universidad y ella también nos cuenta lo que vive en la universidad, las luchas que puede pasar una persona. Pero yo no tengo temor de que ella esté en la universidad, yo no tengo temor de las luchas que ella pueda estar pasando, porque mi confianza está puesta en el Señor. Y yo la envío a la universidad para que ella le enseñen, pero yo soy la persona que la educo a ella como persona y como mujer de Dios. Igual Juan David tiene luchas en su colegio, muchas cosas, pero yo confío en que los principios que hemos sembrado en él van a dar fruto. Y yo no puedo colocarlo en una burbuja para que él no se hable con nadie, no comparta con nadie. No, yo tengo que confiar en que las cosas que yo le he enseñado de Dios van a perdurar en su vida, van a formarlo como el hombre de Dios para este tiempo. Por supuesto que compartimos, por supuesto que jugamos. Si ustedes se dan cuenta, para nosotros una Semana Santa era habernos podido venir nosotros y que ellos se quedaran en la casa porque veníamos a predicar. Pero para nosotros no existe hacer el ministerio si no lo hacemos como familia. Para nosotros no existe tomar unas vacaciones si no las tomamos como familia. Y hay cosas que corregir, hay cosas que cambiar, pero estamos dispuestos a que cada día nosotros seamos mejores de lo que hemos sido hasta ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor. Gracias, démosle un aplauso al Señor por ellos. Y bueno, vamos en la cuarta palabra, ¿cierto? Primero, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, ¿cuál era? ¿Cómo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, nuestra relación como familia. La cuarta, dice la palabra, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has
¿Qué cosa? Desamparado. La cuarta palabra o el cuarto principio es compañía permanente. Si ustedes recuerdan, escuche esto, si ustedes recuerdan, una de las cosas que hizo el Señor cuando vio a Adán, que lo vio y le hizo como compañía, escuche por favor, como compañía le hizo los animales, le hizo un buen lugar, le hizo una buena tierra para que disfrutara. Pero ¿cuál fue la palabra que Dios dio cuando lo vio allí? ¿Qué dijo? ¿Cómo? No es bueno que el hombre esté solo. Miren, cuando la palabra dice Elí, Elí, lama sabactami, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la palabra de tener una compañía permanente, una persona que esté con nosotros, alguien que nos acompañe. Uno necesita un padre que lo acompañe, uno necesita una madre que lo acompañe, o uno necesita un esposo o una esposa que lo acompañe. ¿Sabe? Si hay algo doloroso es que la mujer siempre esté sola, que no tenga quien esté con ella, que no tenga quien la acompañe. Yo sé que hay muchos hombres que no les gusta acompañar a su esposa a un centro comercial, a dar una vuelta. No les gusta. Toman a la mujer de la mano para que no se les vaya a volar, para que no se les vaya a ir de compras. Pero escuche esto, si hay algo que la mujer necesita es ser acompañada. Tú necesitas como hombre acompañar a tu esposa. Yo le soy sincero, a mí no es que me guste mucho el cine, a mí no me gusta mucho, la verdad. A veces estoy cansado, no quisiera ir. Casi siempre cuando vamos con mi esposa vamos bien tarde por las actividades que tenemos, pero a mi esposa le fascina ir a cine. Y para ella es un descanso, es un relajarse, ir a cine. Así es de que yo he entendido y he aprendido que yo debo ser su compañía. Que cuando el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo, no solamente se refería al hombre como tal, sino se refiere, no es bueno que la mujer esté sola, necesita compañía. ¿Cuántas mujeres, la verdad, les gustaría que su esposo también les ayudara a cocinar o les ayudara a limpiar la casa? ¿A cuántas mujeres? No, hombres, terrible. Sí, ¿sabe una cosa? Escuche por favor, yo quiero decirle algo. Escúcheme si es tan amable. Mi esposa es representante a la Cámara. Y antes de que ella fuera representante a la Cámara, era la esposa del pastor John Espinosa. Ahora, como ella es la representante a la Cámara, yo me convertí en el primer damo. Y como me convertí en el primer damo, pues ahora yo tengo que hacer muchas cosas que ella antes hacía. Y levantarme temprano, alistar los niños para el colegio, hacerles el desayuno. Y no me ha pasado nada. No se me ha caído nada. No soy menos hombre por hacer aseo en mi casa. No soy menos hombre por eso. Pero ella se siente acompañada. Y la palabra es Elí, Elí, lama sabactami. ¿Por qué me has abandonado? Que tu esposa nunca diga mi esposo me dio la espalda. No, jamás. El esposo también necesita sentirse acompañado por su esposa. Acompañado. Hay cosas que el esposo le gusta hacer que a ella no le gusta, pero ella debe acompañarle también, estar allí. Yo sé que para muchas mujeres que al esposo les gusta el fútbol, no quieren nada con el fútbol, no la quiere acompañar, pero también es yo quiero estar contigo, yo quiero apoyarte, yo quiero estar a tu lado. Yo no sé si ustedes escucharon al niño sicario, no sé si escucharon del niño sicario, un niño de 14 años que había matado más de 10 personas. Pues yo escuché un video de una entrevista que le hicieron a este niño y él dijo: la verdad, yo soy así,
es porque mi mamá me abandonó, porque hace muchos años no la veo. Si ella estuviera conmigo, yo sería diferente. Si alguien me apoyara y me ayudara, yo no sería la persona que soy al día de hoy. Y me impactó eso. Y cuando veo la palabra, una de las palabras que Jesús dijo es: no me abandones, no me abandones. No es bueno estar solo. Tú necesitas tener la compañía. Si tú dices: yo no me he casado, pues aférrate a tus padres, acércate a tus padres. Si tus padres no están, acércate al líder o al pastor y haz de él la persona en la que tú necesitas apoyarte para seguir adelante. Pero siempre vamos a encontrar a alguien que se convierta en nuestro apoyo, en nuestra ayuda. Para mí, saber que mi esposa no podía venir, el médico la vio, porque esto ocurrió hace unos poquitos días. El médico le dijo: es mejor que no viaje. Barranca es muy caliente, el pie se le puede inflamar, no sé qué. Pero en el fondo yo decía: yo no quiero que mi esposa se quede en Bogotá, yo quiero que esté conmigo. Pero fue una decisión de ella, y ella dijo: no, yo quiero estar contigo y quiero acompañarte. Yo podía predicar todos estos días solo, sin ningún problema, pero para mí es importante tener la compañía de mi esposa. En aquellas cosas en las cuales tú necesitas ser acompañado, en aquellas cosas en las cuales tú necesitas ser respaldado, tú necesitas a tu esposa, tú necesitas a tu esposo, tú necesitas a tu papá, tú necesitas a tu mamá, tú necesitas a tu líder. Porque muchas veces nosotros como líder ocupamos el lugar de un padre, ocupamos el lugar de ese hermano que no tienes, en el nombre de Jesús. Amén. La quinta palabra, denle el aplauso al Señor. Muy bien. Seguimos con la quinta palabra, cuando Jesús en Juan 19 dijo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. ¿Qué dijo Jesús? Tengo sed. El quinto pilar es: haz feliz a los demás y suple sus necesidades. Quiero leerles un acróstico de la palabra amor. A. ¿Cuál es la primera letra de amor? A. Atender con dedicación las necesidades, deseos, metas y sugerencias de nuestra familia. M. Mostrar con hechos que usted le da el valor a los demás de su familia. O. Otorgar perdón constantemente por las fallas cometidas. Y R. Reiteradamente con palabras y acciones expresar nuestro cariño y afecto a los demás. Eso significa la palabra amor. Cuando Jesús dijo tengo sed, Él estaba manifestando una necesidad física que tenía. Y nosotros en la familia tenemos que tener ese discernimiento y esa sabiduría de entender cuál es la necesidad que tiene en este momento mi esposo, cuál es la necesidad que tiene mi esposa, cuál es la necesidad que tiene cada uno de mis hijos. Y esas necesidades muchas veces se hablan, pero muchas veces no se hablan. Pero yo tengo que tener esa capacidad de descubrir cuál es esa necesidad y suplirla. La Biblia dice que el éxito está en dar, dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú comienzas a dar amor en tu casa, cuando tú comienzas a sembrar semillas de servicio, semillas de perdón, esas semillas tú las vas a cosechar, pero tú debes de ser el que da el primer paso. Ahora, les quiero enseñar algo que es muy importante y es descubrir los lenguajes de amor. Hay 5 lenguajes de amor. ¿Cómo así lenguajes de amor? Hay detalles que para tu esposa, si tú los haces, ella se va a sentir amada. Hay detalles que para tu esposo, si tú los haces, él se va a sentir respetado, honrado, valorado, y lo mismo con tus hijos. Y es muy importante que tú identifiques, ojalá puedan anotar estos 5 lenguajes del amor y que tú identifiques cuál es el tuyo, que entre familia puedan hacer un taller y descubrir cuál es el lenguaje de amor del esposo y cuál es el lenguaje de amor de cada uno de los hijos, para que aprendamos a entendernos y a poder suplir la necesidad de los demás. ¿Sí los quieren aprender? El primer lenguaje es
palabras de afirmación. Hay personas para las cuales lo más importante son las palabras que los demás le digan, palabras de elogio, palabras de bendición. Entonces tú tienes que preguntarte si ese es tu lenguaje o si es el lenguaje de alguno de tus hijos o de tu esposa. Porque entonces cuando tú dejas de decir palabras de bendición, estás afectando a tu esposo. O cuando tú dices palabras negativas o palabras hirientes, estás dañando el lenguaje de amor de tu familiar. Entonces, ¿cuál es el primer lenguaje? Palabras, palabras de afirmación. El segundo es tiempo de calidad. Hay familiares para los cuales lo más importante es el tiempo que tú le dediques. El tiempo, pero tiempo de calidad, no con el celular en la mano, no mirando televisión, no hablando por teléfono, no pensando en otra cosa, porque es muy importante no solamente tus palabras, sino tus actitudes. Tiempo de calidad es cuando tú te desconectas de las demás cosas y le dedicas tu atención, ya sea a tu esposo, ya sea a tu esposa o ya sea a tu hijo. De pronto un hijo tuyo, ese es el lenguaje de amor y tal vez tú no le has dado ese tiempo específico que él necesita o que ella necesita. Y tú tienes que aprender, si es tiempo de calidad, tienes que sacar ese tiempo específico para suplir la necesidad de alguno de tus familiares. El tercero, regalos o detalles. De pronto no es muy común, pero por ejemplo para mí sí son importantes los regalos, los detalles. John sabe que yo me siento amada cuando él me llega con una rosa, con un chocolate. Pero Y ojalá que sean buenos regalos. Sí, ojalá. No se trata tanto del valor, pero sí hay un lenguaje del amor que son los detalles físicos. Y si ese es el detalle, el lenguaje de tu esposa, tú tienes que esforzarte por ser un hombre detallista, ser un hombre que da regalos, ser un hombre generoso. De pronto alguno de tus hijos, digamos para mi hijo Juan David, es muy importante los regalos físicos y que sean buenos regalos. Entonces yo sé que si yo quiero demostrarle mi amor, tengo que darle un buen regalo y esforzarme por eso. Entonces tienes que identificar quién de tu familia tiene este lenguaje de amor e intentar suplir esa necesidad. El cuarto son los actos de servicio. Digamos para mi esposo, para él más que yo le regale una camisa o que yo le dé una corbata, para él es más importante si yo le preparo un tinto y se lo llevo, porque él se siente honrado, se siente respetado, se siente amado. Entonces yo ya sé que el lenguaje de amor de él son los actos de servicio y yo tengo que esforzarme por servirle, por atenderlo, no porque a mí me guste o no me guste, sino porque sé que para él es importante y a él lo hace feliz. Y quinto es el toque físico. Hay personas que la manera de demostrar el amor o de sentirse amada es con un abrazo, es con un beso, es con una caricia. Y tal vez ese es el lenguaje de amor de tu esposa y tú hace rato no la acaricias o no le das un beso o no la consientes. Entonces ahí estamos fallando en suplir la necesidad del otro. Entonces vamos a repetir, ¿cuáles son los 5 lenguajes del amor? El primero, palabras de afirmación. Segundo, tiempo de calidad. Tercero, regalos o detalles. Cuarto, actos de servicio. Y quinto, toque físico. Entonces, ojalá cada uno ya sabe, ya se examinó y ya sabe cuál es su lenguaje de amor. Si hay parejas, ojalá se lo puedan decir y compartir. Y es importante que hagan este taller con sus hijos para que sepan cuál es el lenguaje de cada uno de ellos y trabajemos en suplir nuestras necesidades y en expresarnos el amor constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Listo, sigamos. Amén. Ok, un aplauso al Señor. Aplauso al Señor. Nos quedan las dos últimas palabras que dio Jesús. Una es, consumado es. Y la otra es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Saben que en estas palabras hay algo muy especial. En la de consumado es una obediencia total, una obediencia completa. Y es importante que haya ese sometimiento,
de parte de la mujer al hombre, pero también de parte del hombre hacia la mujer. Que no se convierta en una pelea, ¿quién manda más? Que porque mi esposa gana más que yo en este momento, y así es, ¿quién manda más? No. Amén. Yo aprendí algo. Cuando mi esposa no era representante a la cámara, ella me entregaba todo el sueldo y yo manejaba todo. Ahora yo le entrego todo el sueldo a ella y ella maneja todo. No, lo seguimos haciendo igual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas parejas cambian cuando es la mujer la que gana más, entonces ella es la que manda, entonces ella es la que dice. No, hay un sometimiento mutuo. Nosotros nos sometemos a Dios. Nosotros no estamos buscando quién es el que más manda, quién es el que más grita, quién es el que más pelea. No, igual, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser felices. Y la última palabra que enseña el Señor Jesús, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra de confianza. Aprender a confiar en el Señor. Tú tienes que aprender a confiar el futuro de tus hijos. Me gustaría que la persona del piano nos ayudara, pero tú tienes que aprender a confiar el futuro de tu esposa, tu futuro financiero. Tienes que aprender a confiar tu futuro financiero. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Cuando venga la crisis, podrá venir al que está a tu lado o al que está al otro lado, pero a ti no te va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venga la dificultad o el divorcio, o que quiera venir a dañar los hogares, podrá venir a un lado o al otro, pero a ti no te va a llegar. No te va a llegar. Cuando la drogadicción quiera venir sobre los jóvenes, a tus hijos no los va a tocar. Ni las cosas incorrectas no serán tocados. ¿Por qué? Porque el Señor enseñó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi vida y mi futuro están en tus manos. ¿Saben que lo mejor que ustedes pueden hacer es aprender a confiar en el Señor? Aprender a colocar su confianza en Dios total. El futuro nosotros no lo conocemos, pero de algo estoy seguro, es que yo voy a tener un futuro de bendición. Porque mi futuro yo no lo quiero tener en mis manos, yo lo quiero colocar en las manos de Dios. Y eso es lo que a mí me garantiza que hay bendición en mi hogar. Que no tengamos dificultades con mi esposa, las hemos tenido, pero nuestro futuro está en las manos de Dios. Con nuestros hijos, a veces quisiéramos que las cosas fueran mejor, o así o asá. No importa, son los hijos que Dios nos dio. Y vamos a salir adelante con ellos porque confiamos en el Señor. Mi confianza está puesta en el Señor. La esposa, si tú no te has casado, la esposa que Dios tiene para ti, tienes que aprender a confiar que esa esposa el Señor ya la tiene en su mano. O ese esposo el Señor ya lo tiene en su mano. Tranquilo, descansa en el Señor.